Jueves 27 de marzo de 2025, bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Es para este servidor y para todo el equipo y el staff de Diálogo 21 un placer enorme saludarles a ustedes, continuar con nuestra programación esta mañana en la que vamos, como siempre, a colocar en perspectiva un tema importante para que usted pueda recoger los insumos pertinentes y construir su propia lectura de los temas. Este día se cumplen 3 años del régimen de excepción, un mecanismo que ha permitido que las autoridades puedan combatir la delincuencia que venía golpeando fuertemente a la sociedad. ¿Cómo ha evolucionado desde el punto de vista de la ejecución y en la percepción el tema de seguridad en la población? ¿Es sostenible o no es sostenible? ¿Cuáles son todos aquellos aspectos paralelos al debate que se han generado? Son aspectos muy importantes que vamos a abordar esta mañana. No sin antes no podemos pasar por alto la visita que el día de ayer ha hecho Kristi Noren, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien se reunió con el presidente de la República, por supuesto, para hablar temas relacionados con el SECOT y sobre todo también en su visita decir de que llamar específicamente a la población ilegal en los Estados Unidos para que se vayan de este país, si no, de lo contrario, estarían ellos, desde luego, siendo trasladados al SECOT. Son temas importantes que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados. Yo le invito a usted a que nos acompañe. El 27 de marzo del 2025 marca el tercer aniversario de la implementación del régimen de excepción en El Salvador, una medida que ha transformado significativamente el panorama de seguridad en el país. Inicialmente establecido para combatir el auge de las violencias de las pandillas, este régimen ha sido prorrogado en 36 ocasiones consecutivas, con la última extensión vigente del 7 de marzo al 5 de abril del 2025. Desde la instauración del régimen, las autoridades reportan la captura de aproximadamente 87,000 personas vinculadas a actividades delictivas. Además, se han incautado 4.565 armas de fuego, 1.451 vehículos y 21.630 teléfonos celulares. Estas acciones han contribuido a una notable disminución en la tasa de homicidios, posicionando a El Salvador como una de las naciones más seguras del hemisferio occidental, con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. El gobierno salvadoreño sostiene que el régimen de excepción ha sido crucial para alcanzar niveles históricos de seguridad. Sin embargo, sectores de la sociedad civil y organismos internacionales continúan monitoreando su aplicación, abogando por el respeto a los derechos fundamentales y la restauración de las garantías constitucionales en el corto plazo. Para analizar el impacto del régimen de excepción a 3 años de su aplicación, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, ahí está precisamente planteada nuestra temática que vamos a desarrollar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a expertos en el tema. Saludo cordialmente a Ricardo Sosa, doctor en criminología. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado Ernesto López. Buenos días a todos los televidentes y cibernautas. Que Dios les bendiga, y también al licenciado que se encuentra aquí, Faguaga, un experto en sociología. Muchísimas gracias. Así es, saludo cordialmente al licenciado Walter Faguaga, sociólogo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Doctor Sosa, gusto compartir con usted. Y a toda nuestra audiencia también un saludo. Estamos aquí ya preparados para conversar de este tema tan relevante en la vida pública. Sobre todo porque de alguna manera vino a poner al país en un antes y un después. Pero antes de poder entrar quizás en detalle de lo que vamos a conversar este día, los 3 años que se cumplen hoy precisamente sobre el régimen de excepción, quisiera conocer la opinión de ustedes con respecto al arribo que tuvo la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en nuestro país, en la que precisamente ha sostenido reuniones con el presidente de la República, Nayib Bukele, y también con autoridades de seguridad pública. Pero también en el mensaje que ella envió el día de ayer en su visita al SECOT decía: recorrí el SECOT, Centro de Reclusión Antiterrorista de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales, criminales: váyanse ahora. Si no te vas, te casaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Tienen la palabra ambos. Bueno, yo creo que en términos generales
responsables que han ido de Estados Unidos a ver el tema, se alinea directamente con lo que Donald Trump ha planteado durante todo su discurso pre-campaña, ya digamos lo electo, que es considerar al migrante ilegal en el plano, obviamente, de la legalidad de su país, como alguien que es una amenaza a su seguridad nacional, porque así lo ha planteado desde su tiempo. Ahora, uno, por la naturaleza, obviamente, que ha tenido los Estados Unidos como un país caracterizado por la migración, uno no lo ve de esa manera, uno lo ve básicamente y ha sido históricamente el país de las migraciones. Okay. No obstante, esa narrativa la hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, de un cambio en esa visión, y lo que le dicen algunos es la criminalización de la migración como un hecho complejo. Incorrecto. Algo que habría que valorarlo. ¿En qué términos? Porque si tú vas a un lugar a migrar, porque la migración es básicamente... Es un derecho universal, lo declaró las Naciones Unidas. Es un derecho, y también es parte de lo que es en la demografía una de las variables importantes de movilidad. Es decir, demográficamente los seres humanos todavía han migrado. Ahora, el problema es que esas migraciones, cuando son irregulares, cuando se convierten a partir de un factor externo a la situación. ¿Qué pasa? Naturalmente, el ser humano migró por necesidades. Y a necesidad lo obligaron a ser migrante. El caso de la migración que se ha hecho en Estados Unidos en diversos periodos ha sido producto de construcción de la sociedad latinoamericana. El Salvador mandó olas de migración en el tiempo de la guerra, olas de migración en el tiempo del conflicto de las pandillas. ¿Por qué? Porque se erosionan las sociedades y, por supuesto, el ser humano siempre va a buscar un bienestar. ¿Cuál es el problema? Que esta migración, cuando no es conforme a un elemento natural y un concepto, digámoslo así, en el esquema propiamente de la necesidad, se puede convertir inclusive en una amenaza para un país si el país no sabe administrar eso. Fíjate que hay países ahorita en Europa, por lo menos, que su pirámide poblacional le está demandando migración, pero tienen que crear mecanismos para que esa migración sea adecuada. Y es una de las discusiones más grandes que se tienen, el elemento migrante. Por eso que el concepto de migración irregular se refiere a un ámbito donde las personas salen casi en desplazamiento y no necesariamente en función a una migración donde tú dices, bueno, quiero mejorar mi vida, quiero buscar un país diferente, y lo haces en un proceso, digámoslo, en una legalidad completamente planteada. Qué interesante. Vamos a ver tu fase introductoria también en este tema que desde luego se centra en el hecho de una visita de una segunda alta funcionaria del gobierno del presidente Trump, que viene precisamente a abordar el resultado también de lo que decía él, sociológicamente hablando, ha sido uno de los grandes, digamos, factores que ha provocado la migración, que era el tema de la inseguridad que antes el país tenía. Veamos, Ricardo. La visita de la señora secretaria de Seguridad Nacional sin duda marca su primera salida de Estados Unidos y lo hace a la República de El Salvador. Luego de estar en nuestro país por algunas horas, continúa su gira por Colombia y los Estados Unidos mexicanos. Esa es prácticamente esta primera salida oficial que tiene ella como uno de los cargos de mayor rango, de mayor investidura en los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto que ella se caracteriza por un discurso claro, categórico y contundente. Y sus declaraciones ayer en medio del corazón del CECOT no fueron contradictorios, sino que mantuvo su línea de pensamiento, que es una línea estratégica que lleva al presidente Trump a nombrarla a ella en una responsabilidad, en un cargo que había sido tradicionalmente asignado a hombres y con una gran experiencia en los temas de seguridad y defensa nacional. La llegada de la señora secretaria pues marca también un importante reconocimiento en cuanto a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, y en medio de la celda, buscando todo fríamente calculado con el fondo de los pandilleros criminales, emite una serie de mensajes que han dado la vuelta al mundo. Y yo creo que también es importante establecer que hay que tener mucho cuidado con, así como lo presentaban en la nota introductoria, lo que se ha hecho es tomar el tweet de ella y utilizar el traductor que por default tiene la red social. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros no es lo más adecuado que hagamos una traducción del idioma inglés, porque hay palabras y sobre todo
terminología que está utilizando ella de seguridad y defensa nacional, que el traductor pudiera, de hecho, desde mi punto de vista, está desarrollando una traducción inadecuada en cuanto a que ese buscador, ese traductor de esa marca no está haciendo el enfoque desde la seguridad nacional. Y hay términos para los Estados Unidos que ellos tienen su propia corriente criminológica. Estados Unidos de Norteamérica tiene su propia visión de seguridad y defensa nacional. Puntualmente, ¿a qué te refieres en el tweet? Puntualmente. Por ejemplo, la palabra cazar, la palabra fugitivo, la palabra criminal, son definiciones que no están acorde a la criminología latinoamericana y que tienen otro punto de vista. Por lo tanto, nosotros podemos considerar o hacer una traducción inadecuada y una lectura que no es la más adecuada de acuerdo a la sociedad norteamericana. Lo que sí, independientemente de los traductores, ha sido clara en manifestar cuál es la situación y cuál es la política del presidente Donald Trump, y no solo lo menciona él, sino que se adjudica a ella también esa calificación, esa calidad, y establece prácticamente el delito de la migración y que no hay ningún tipo de excluyente. Eso ha quedado reconfirmado porque ya se había hecho durante el fin de semana e inicios de la presente semana. Habían declaraciones de funcionarios de alto nivel que están vinculados a la seguridad y a la inmigración, que no habían excepciones, que se iba a continuar. Hoy queda claro, a tu criterio, con esto, Ricardo, queda claro que el tema es todo aquel inmigrante, como ya lo dijo en su tweet, todo aquel inmigrante, ¿verdad? Aquel ilegal, decía, criminales, váyanse de ahora, de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que al menos desde mi punto de vista, desde una lectura de lo que es la seguridad nacional y la defensa nacional, yo nunca he tenido dudas. Y por eso he tratado de orientar y de brindar una orientación, una educación, y tratar de manifestar cómo es la lectura que se hace de la seguridad y de la defensa nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Es diferente a cómo lo vemos nosotros bajo un contexto principalmente de seguridad pública. Y luego hay que también entender que desde la llegada de las 238 personas que vienen expulsadas de los Estados Unidos de Norteamérica al CECOT, hemos atravesado diferentes momentos. La información ha ido cambiando, y previo a las declaraciones de la señora secretaria de Seguridad Nacional, la vocera oficial de la Casa Blanca había manifestado que habían dentro de los 238 personas dos grupos definidos. Uno eran los que estaban, según los Estados Unidos, según las agencias de investigación y de seguridad nacional de los Estados Unidos, estaban vinculados al Tren de Aragua, un grupo, y 101 personas estaban expulsados por su condición ilegal dentro de los Estados Unidos, y para eso ellos utilizan dos mecanismos de expulsión. Correcto. Ahí lo que pongo el gesto es importante, porque hay un factor que creo que es fundamental. Lo que estamos viendo es una visión hacia una criminología eminentemente disuasiva y hacia la etiqueta criminológica, porque hay un caso bien importante. Anteriormente se hablaba de la criminalización de la migración. En este caso, entonces, estaríamos hablando de un cambio en la visión de la migración como un acto criminal, o realmente siempre fue un acto criminal y fue escondido. ¿Se podría de alguna manera, bajo esa lógica que plantea Ricardo, tal vez no matizar, no sé si es el término, pero bajarle un poco el peso o el volumen a esas frases de traducción contundentes? Lo que pasa es que el discurso ha sido así. Lo que pasa es que el discurso es claro. Todo aquel que Ricardo dice es contundente, estamos claros. El que entra a Estados Unidos de manera ilegal es considerado un crimen. Es decir, ese ha sido el discurso que ha mantenido Trump. Ahora la pregunta y el debate es, entonces, ¿qué pasó con la narrativa anterior? ¿Por qué se hicieron todo eso? Y viene el gran punto de vista. La realidad es que América Latina no deja de expulsar migrantes. Y ahí viene el punto que ahí viene el punto para seguir en el abordaje. Voy a dejar planteada una pregunta. ¿Cuál es el mensaje, a criterio de ustedes, el mensaje político que manda Estados Unidos al país en el tema de inmigración? Porque muchos logran separar dos aspectos fundamentales en este tramo, ¿no? Sí. Uno
Uno es el jurídico, que es el cuestionamiento que tienen allá en los Estados Unidos con un juez. Sí. Y por supuesto también aquí está la base política de discusión, pero que también tiene un asidero Sí, claro, legal, por supuesto. que muchos abogados ahí están también hablando. ¿Hay algún tratado entre los Estados Unidos y El Salvador de cumplimiento de penas que ampara al gobierno al recibir detenidos? Son preguntas que también se hacen en ese círculo jurídico y político Perfecto. del país. Voy a hablar de esto cuando regresemos. No me cambie, regresamos. Y esa calidad, como siempre, la ponemos de manifiesto a esta hora de la mañana cuando le invitamos a usted para que pueda saborear una taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad. Y continuamos nuestra conversación de esta mañana con Ricardo Sosa. Él tiene un doctorado en criminología, y el licenciado Walter Faguaga también, que es también especialista en el área sociológica. A ver, decía de cuál es el mensaje político que manda Estados Unidos al país en el tema de inmigrantes. Ricardo, abro contigo ahora este bloque, ¿no? No, el mensaje es el que se establece en la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un delito federal. No ha cambiado, incluso cuando el presidente Donald Trump desarrolló su primera gestión, estaban las mismas leyes, no existe ningún cambio, y él en ese momento no aplicó las medidas, las sanciones, la lectura que tiene en este segundo periodo. Y eso hay que decirlo con claridad. Por eso quiero tratar de ilustrar que la palabra criminal para los Estados Unidos no va en el contexto salvadoreño ni latinoamericano. Para ellos, una persona que comete un delito es un criminal. En cambio, nosotros en la criminología latinoamericana tenemos una diferenciación y dos escalas. Uno es el delito y otro es el crimen. Los delitos usualmente los vinculamos a hurto, a robo, a lesiones, pero cuando ya hay un homicidio, cuando hay este tipo de masacres y otro tipo de asesinatos en serie, usualmente nosotros los atribuimos en la criminología hispanoamericana de una lectura criminal. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. La lectura, desde mi punto de vista, es que el gobierno del presidente Donald Trump, en esta segunda gestión, desde su campaña, prometió, y fue uno de sus puntos que llevó como una bandera durante su campaña, que iba a perseguir la inmigración. A los inmigrantes ha tenido pues claros mensajes, tanto en su primera gestión como en esta segunda, de prácticamente expresiones hacia cualquier tipo de inmigrante. No solo es con los latinos, pero principalmente con los latinos. Él tiene una fijación pues de expulsarlos. Y los ha declarado invasores. Estos son los cambios que están operando en la política, en la estrategia, en las decisiones del gobierno Trump desde el 20 de enero. Y que cuando él abandone la presidencia en 46 meses, pueden cambiar o se pueden mantener. Okay. Y eso, digamos, este es un acuerdo político basado en lo que ellos decían, la firma de un memorándum de entendimiento que tiene que ver con la alianza de la seguridad que ya estaba planteado, ¿no? Que eso fue lo que el día de ayer se firmó. Es que pregunto, ¿es esta una presión política para el país? Es que hay que tomar en cuenta qué significa Estados Unidos y qué significa El Salvador en la geopolítica, en el juego geopolítico. No podemos dejar de lado que El Salvador en el mundo es un país, obviamente, que está en un espacio que Estados Unidos ha planteado geopolíticamente como su espacio vital.
Y creo que en esa visión de lo vital está reconstruir buena parte de lo que se ha llamado desde mucho rato una crisis de hegemonía. Y fíjate que los Estados Unidos es tan complejo que internamente tiene conflictos que inclusive se ha hablado de una propia guerra civil internamente en Estados Unidos. El tema de armas, el tema de los propios estados, el tema delictivo que ha sido fuerte, la droga. Estados Unidos, el racismo. Estados Unidos es una sociedad eminentemente erosionada. Lugares en los cuales las tasas de homicidio son elevadísimas, donde los índices de inseguridad son elevadísimos. Y todo esto ha llevado a que los Estados Unidos de América, que era un referente en su momento de la libertad, de todo esto, se convirtió en una sociedad eminentemente erosionada. Ahora, si en una sociedad erosionada con conflictos, por supuesto los políticos tienen una virtud y es siempre que buscan dónde está la responsabilidad y los pesos de la responsabilidad. Y en este caso uno de los pesos de la responsabilidad que se tiene sobre lo que es el conflicto o la disociación de los Estados Unidos es la migración irregular. Y por lo tanto esto ha sido vendido y ha sido posicionado desde hace mucho rato como uno de los principales conflictos, porque buena parte sí de las poblaciones migrantes, y eso pasa en cualquier lugar del mundo, son poblaciones que son segregadas, no son incorporadas, y en muchos casos terminan siendo parte obviamente de los delitos. El caso del famoso Tren de Aragua que se ha hablado con fuerza, la pandilla MS, entre otras. Y eso considera pues que la erosión de la violencia se radica en lo que el doctor dice. En nuestro país el concepto de criminal tiene que ver con un acto lesivo y no solamente el tema eminentemente de la ruptura de una norma jurídica establecida. Entonces, lo que ha tomado Trump es el discurso de utilizar básicamente el tema, en este caso, de lo que significa legalmente una persona que no está en una situación de migración regular y ponerlo también en el plano de aquellos que cometen delitos y culpabilizar en este sentido a un sector de la población y considerarlo en un amplio aspecto como la amenaza más importante a lo que es su seguridad. Y es donde tenemos que aterrizar en el punto y el mensaje que viene a decir la señora secretaria. Se pone la foto, ahí la semiótica de la imagen, pone atrás a todos los pone a ese nivel. Y hey, miren, y aquí nos ofrecen donde me den a poner, porque en el ojo del mundo, y eso tienes que ver. ¿Y hay algún tratado entre ambos para que el país ahí viene el punto, es decir, pueda en su momento, digamos, darle cabida, es que como ella lo decía? Es el debate público, porque el problema ahorita es este: vos no podés recibir gente de otro lado a cumplir penas en un país si no tenés un acuerdo, porque hay garantías de derecho internacional que tenés que respetar. Ahora, en primera instancia, vos puedes tener un acuerdo bilateral, claro que lo puedes hacer en la norma internacional, pero tenés que plantearlo y las condiciones que pones, porque si no vos puedes tener dos tipos de relaciones, ya sea de colaboración o relaciones serviles. ¿Cuáles querés tener? Tenés que pensarlo. Yo creo que el licenciado Faguaga introduce dos términos bien interesantes a la conversación, y es la geopolítica y la geoestrategia. Sin duda, el presidente Donald Trump está en este segundo periodo con una mentalidad muy clara de acuerdo a su perspectiva, y es devolverle la grandeza a los Estados Unidos de Norteamérica. Para él y su gobierno y su gabinete cercano, que son hombres y mujeres de alta confianza, lo que él ha establecido y lo ha reiterado es que los inmigrantes representan amenaza a la seguridad nacional, que son invasores, que obstruyen el desarrollo económico, que le limitan las posibilidades de empleo a los norteamericanos. Ese es el discurso de él. Eso es lo que hay que fijarse, es lo que hay que analizar y comprender que la situación ha cambiado. Y por otra parte, el gobierno, digamos, los altos funcionarios del presidente Trump, por momentos utilizan la palabra migración ilegal y en otras ocasiones le bajan el volumen y dicen migración irregular. Entonces, utilizar eufemismos para tratar de bajar el volumen de lo que ya representa, según la ley de los Estados Unidos, un delito federal, pues me parece que es de los juegos que están haciendo. Si nosotros revisamos las redes sociales de la señora secretaria de Seguridad Nacional, ella está jugando muy bien desde una parte estratégica, política. Correcto, sí. Su mensaje, licenciado, también es pertinente en el sentido de las amenazas y los mensajes que está enviando de una manera subliminal y en otros directos es: miren, esto les espera a ustedes, les espera
el SECOT y les anima. Está haciendo una criminología de la disuasión, es decir, está poniendo en el espectro del ejemplo la posibilidad de lo que le espera, porque realmente aquí lo que estamos viendo son mensajes. Y la secretaria no viene no viene a pasear, viene a dar mensajes. Y el mensaje no es para, bueno, hay mensajes para acá, pero hay un mensaje claro hacia allá. Porque claramente, y es como usted lo ha dicho también, el doctor, es que ahorita el tema de Trump, la promesa de Trump es hacer de la migración, en este caso irregular o como lo queramos llamar, un problema que hay que combatir y expulsar. Ahora, ¿quién va a recibir eso? Que es la otra pregunta que hay un formalismo, sí, y hay una ejecución. Hay una ejecución, porque, ojo, es decir, aquí ella después va a Colombia, va a hacer otra visita, va a México. ¿Por qué? Porque todos esos migrantes que están adentro, ¿dónde van a ir? A llevar el mensaje de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. No del país al que visita. Cabal, ella no viene a decirle, mire, Estados Unidos viene a... Pero te digo, es decir, la construcción de las relaciones y la visión de Estados Unidos en su visión de espacio vital como una categoría geopolítica es, mire, yo soy Estados Unidos y ustedes no me van a mandar a mí, yo voy a poner las condiciones. Y en este caso, ¿cómo queda el juego de El Salvador? En este sentido, pues, ahí vemos el punto. Ahora, cuando te dicen, vamos a entrar con El Salvador, vamos a entrar con Colombia y con México, te está yendo con quienes quiere hacer su alianza estratégica en términos de la otra fase de su visión, que en este caso es cómo recibirlo. ¿Cómo separar, digamos, cómo llegar a esa frontera entre lo que es una deportación de ilegales a una deportación de ilegales criminales? Que ese es el punto de perfil que en algún momento se discute en este tema. ¿Cómo lograr entender eso? Lo que sucede es que, digamos, ellos se van a tomar la atribución y se van a reservar el derecho de aplicar la legislación que ellos establezcan pertinente. De hecho, lo establece esta firma del memorándum de entendimiento en el cual se habla de cooperación para actualizar, y ese es el punto importante que quiero dejarlo, actualizar, decían, la Alianza de Seguridad para la aplicación de fugitivos, ¿verdad?, en nuestras naciones. Esto busca de alguna manera equiparar información de esos perfiles para que estos puedan ser detenidos. Pero ahí viene la parte de la terminología. ¿Qué es un fugitivo? Un fugitivo, cabal. Sí. Ese es el punto. Digamos, si el acuerdo que han firmado se establece con claridad, como usted lo lee, es específicamente para fugitivos lo que firmaron ayer. Cabal. Exactamente. Usted lo que va a ver es un plano también que es importante. Que ellos no te van a decir a vos, mira, este es bueno, este es malo. No, estos son detenidos. Es decir, básicamente ellos no te van a preguntar a vos qué tipo de criminal o qué tipo de gente te tiene. Y ese fue el problema con esto que mandaron en esta última vez. ¿Y por qué no sigue entonces la deportación para los que cometen esa infracción de ser ilegales? Bueno, es decir, de no tener papeles. Bueno, ahí viene el otro punto. ¿Qué acuerdos se van a tener en materia de la gente que está esperando eso? Porque las cantidades que se mencionan son increíblemente grandes en comparación a la realidad de los países. Ahí tenemos un problema también. Interesante. Vamos a irnos buscando también ya el análisis de los 3 años de cumplimiento del régimen de excepción en nuestro país. Desde luego un análisis comparativo porque tiene que ver, digamos, cierta vinculación también. Correcto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Un aspecto importante que plantea la firma de este memorándum es precisamente que los criminales no sean liberados inadvertidamente en comunidades estadounidenses. Estamos claros en esa parte. A ver, pero para ir un poco ya en el análisis concluyente y darle paso al tema de los 3 años del régimen de excepción, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es en todo caso, por qué no siguen las deportaciones si es que realmente esa es una de las... y lo dejaba planteado en el bloque anterior, si ese es uno de los principales enfoques que tiene la medida de la política antimigrante, es decir, todo aquel que infrinja la ley, ¿verdad?, y esté de manera ilegal, que pueda ser deportado. Los trajeron
este es otro punto de discusión en la academia jurídica. ¿Por qué nos trajeron antes de firmar ese acuerdo o ese memorándum de entendimiento, de cooperación? Lo que sucede desde mi punto de vista es que ayer vimos el acto de la firma de otro instrumento que lleva y está, de acuerdo a lo que usted ha leído, engloba a fugitivos. ¿Y qué es un fugitivo? Es una persona que está requerido en un país por una causa. Y de igual manera, en fugitivos ingresan las personas que han escapado de prisión, que se han fugado. Entonces, lo que se establece claramente, de acuerdo a las declaraciones públicas que conocimos, es que hay una actualización. Esto es lo importante. Hay una actualización de ese instrumento para poder determinar el compartimentaje de la información, tanto de El Salvador hacia los Estados Unidos como de los Estados Unidos a El Salvador, para evitar que una persona que está siendo requerida por la justicia de estos países pueda quedar en libertad. Por lo tanto, pueden existir los canales adecuados para extraditarlo a ambos países. ¿Había algo que amparaba al gobierno para poder detenerlos y tenerlos internados? Ahora que se conoce que no todos son, digamos, del Tren de Aragua. Bueno, pues eso es el debate jurídico actualmente, pues decir que alguien que esté no con una causa criminal, acusado, digamos, de un delito propiamente en los Estados Unidos que corresponda a lo que le dicen, hay delitos mayores y menores, ¿verdad? Tienen una conceptualización, no necesariamente una persona que es capturada, en este caso por ser inmigrante ilegal, lo pongas en el mismo traste de aquel que está en un delito mayor. Esa es una cuestión que obviamente tenía que verse en el sistema penitenciario cómo se maneja. Pero lo que sí es claro, que el amparo jurídico con relación a las personas que no tienen un cargo criminal eminentemente es un problema. Porque si es una persona deportada, no la puedes poner en un lugar donde tenés criminales de alto espacio. Una salida jurídica tenés que está por abajo de una salida política para poder, en el caso de los abogados que entiendo esta semana. Sí, obviamente lo que pasa es que para eso están las cárceles y los niveles de una cárcel, pero esas cárceles que son de alta seguridad, que te entiende que son para criminales de alto perfil. Ricardo, pues. Sí, decías, para ir cerrando. Digamos, tengo una diferencia con el licenciado Faguaga, en el sentido de que este es un análisis que también no tiene solo la esfera del derecho internacional, sino que es un enfoque de seguridad nacional y defensa nacional. Las personas que fueron expulsadas de los Estados Unidos por decisión del gobierno y de la administración de Donald Trump han utilizado al menos dos mecanismos. La ley de enemigos de 1798 para las personas que según los Estados Unidos están involucrados en el Tren de Aragua. Y la otra que han utilizado es el título 8, que es una ley federal que aborda la inmigración y la nacionalidad. Ahí esa ley establece, el título 8 establece bien estas condiciones y de igual manera puede expulsar, puede desarrollar protocolos y procedimientos sin que la persona cometa delitos, solo por el hecho de ser sospechoso. Pero hay una violación a la ley federal de la migración. Entonces, esos son los dos instrumentos. Pero entre un debate, pues lo que dijo el juez también, ¿verdad? Porque el juez paraba la deportación en este caso y se entró en un conflicto jurídico. ¿Se va a respetar al juez según el cálculo de análisis de usted? Es decir, la tónica de Trump y su visión pareciera que no. Hago énfasis en esto porque en Estados Unidos la voz de un juez es... Pareciera, pero hasta donde vemos ahorita no hemos visto movimiento. ¿Tú qué crees? Bueno, digamos, ya esta situación a nivel del sistema de justicia ya trascendió. En las últimas horas hay una resolución de 3 jueces que está dividida. 2 por mantener y apoyar lo que ha hecho el señor juez y 1 que ha razonado su voto, que procede pues de la parte de los republicanos. Y de los 2 votos que establecieron de no atender la solicitud de la Casa Blanca, uno es por el ala demócrata y el otro republicano, una mujer. ¿Qué es lo que han establecido? Han razonado sus votos, lo han establecido muy bien y
en este momento, hasta ayer, hay un respaldo a la decisión del juez, dividida, pero le existe. Entonces, algo casi histórico, nunca visto lo que, en la democracia. Digamos, la proyección que yo desarrollo es que viene una situación de crisis constitucional. Sí, esa es mi proyección, y que esto va a llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vamos a estar muy a la expectativa, porque esto también obviamente nos lleva consigo a nosotros como país, ¿verdad? A raíz de toda esta debate que se ha generado alrededor del tema. Y solo quiero agregar, licenciado López, que al menos mi lectura y mis comentarios son tratando de facilitarle a usted, estimado televidente y cibernauta, que tenga mayor información sobre las decisiones y sobre la lectura desde la Seguridad Nacional y Defensa Nacional, para que usted pueda tener más información y tome las decisiones. No es ni que yo apoye ni que yo estoy en contra. Es un análisis. Estos programas son para hacer análisis pertinente, y a cada quien asume insumos pertinentes para construir su propia radiografía de estos temas. 3 años del régimen de excepción. Por un lado, se habla de muchos resultados positivos, pero por otro lado también acompañado de serios cuestionamientos. ¿Cuál es el punto, especialmente en el área de derechos humanos? ¿Cuál es el análisis de ustedes que corre en curso este tema, del cual este día se están cumpliendo 3 años del régimen? Bueno, hay que ser muy claro en esto. La situación hace 3 años, El Salvador se encontraba en una situación compleja. 80 homicidios, casi más de 80 homicidios, un día con 64 homicidios, lo que significaba un punto de encuentro para lo que era la estrategia gubernamental del Plan Control Territorial. Realmente el país, ¿de dónde veníamos? Realmente el país, en términos estadísticos, si vamos a hacer una memoria importante, en el informe de Geneva 2004-2009, éramos el país con la mayor tasa de violencia por carga armada en el mundo. 64 homicidios por cada 100.000 habitantes. Arriba, bueno, nos seguía Honduras, Etiopía, son lugares que estaban en guerra, ¿verdad? Casi, y otros que igual de Mesoamérica. En el siguiente informe de Geneva éramos el país con la mayor tasa de feminicidios. Es decir, no teníamos un premio mayor. Y obviamente en la opinión pública, también hay que decirlo, desde los estudios que hace el IDOT, desde 1995-96 hasta el año casi 2022, el problema más grande de Salvadoreño era la violencia que se tenía. Ahora bien, en ese sentido, el principal indicador de la violencia, los homicidios. Porque los homicidios se convirtieron en un acto criminal, por supuesto, pero también una herramienta política de control que a los pandillas estaban establecidos, lo que dice el doctor Sosa. El problema de las pandillas era un problema de seguridad nacional, porque habían trascendido de lo que eran asociaciones criminales, como comenzaron, a crimen organizado en cierta medida, y terrorismo ya declarado por la Sala Constitucional, porque había intereses políticos. Ahora, el uso de la herramienta del régimen de excepción, hay que decirlo y hay que analizarlo, desde la criminología tenía una aplicación en términos de la disuasión y la inmediata búsqueda del orden público, porque había una ruptura del orden público. Y esa ruptura del orden público, obviamente había que indagarla y establecerla. Con el tiempo, y ya con los resultados que tenés, El Salvador, en el informe Gallup del año pasado, que no es Gallup, es una entidad, Gallup es una entidad internacional que valora lo que es el tema del crimen en el mundo. Gallup ha dado datos importantes que hay que tomarle referencia. El primero, El Salvador es, en el hemisferio occidental, el país con la tasa más baja de homicidios. Y segundo, pero también es el país que tiene la predicción más alta en términos de seguridad de sus ciudadanos. Pero Gallup hace un énfasis. Todo esto ha sido logrado bajo la visión de un Estado policíaco. Ojo. ¿Cuál es la diferencia con un régimen de excepción? Es que eso, en un régimen de excepción llegas a ese problema, y ahí vienen los conflictos que tenés. Ahora, cuando planteas el Estado policíaco, Gallup lo dice así, no todos comparten, obviamente no todos los comparten, algunos dicen que todavía no estamos en un Estado policíaco plenamente, pero sí tenés un esquema donde el control territorial excede las capacidades del tiempo que tiene. Por eso el régimen de excepción tiene una limitación de tiempo. Bueno, realmente el licenciado Faguaga hace una visión sociológica de la delincuencia, de la criminalidad, de las pandillas, y por supuesto que, digamos, él fundamenta su análisis en estudios, en algunas investigaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Por mi parte, voy a fundamentar mi análisis en los datos país, en los datos oficiales de la República de El Salvador, que son
emanados de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esas son las fuentes naturales de información en cuanto a la delincuencia y la criminalidad. El régimen de excepción llega después de ese último fin de semana del mes de marzo del 2022, donde las pandillas criminales deciden desarrollar una masacre contra la población. Arreciar, ¿no? En número, y ahí está. Se genera el día 26 de marzo del 2022, se registraron 62 homicidios en un solo día, constituyendo el día con el mayor número de violencia homicida en 203 años de República. Esto hace que el presidente de la República invoque el régimen de excepción que se encuentra en la Constitución de la República. Convoca a su Consejo de Ministros, dentro del Consejo de Ministros, el Gabinete de Seguridad y el señor Fiscal General de la República presentan un informe al Consejo de Ministros y al presidente Bukele y deciden en ese momento comisionar por medio del Consejo de Ministros para que se solicite ante la Asamblea Legislativa, periodo 2021-2024, quienes conocen la propuesta y convocan a una asamblea extraordinaria, a una sesión extraordinaria el 26 de marzo por la noche. Para poder evaluar la petición. En la madrugada del 27 se aprueba. Y lo que quiero concluir en esta parte, Ernesto, es que hasta el 24 de marzo el promedio diario de homicidios era de 0.3 homicidios diarios. Ya había un resultado por el trabajo de la Fiscalía, es innegable, ¿no? Policía y Fuerza Armada. A ver, pero ¿cuál es digamos, recojo este insumo y lo extraigo precisamente del debate que está ahí, ¿no? Sobre todo cuando se dice de que si hemos estado ya bajo un régimen 3 años, hemos logrado neutralizar esos índices de criminalidad y el control y la operatividad que tenían estos grupos delictivos, ¿qué nueva fase viene? ¿Vale, digamos, mantenerlo o en este caso ya hay que pensar en, digamos, en otra figura? Lo que pasa es que hay algo que es muy importante, es la política pública en este Pregunta caso. Clave. ¿Debe de seguir o no debe de seguir? Bueno, había que revisarlo. Es decir, hay que recordar algo. Es decir, ha sido la política exitosa del gobierno. De hecho, cuando medís la opinión, pues nosotros la medimos, casi el 96% de la gente te dice que está de acuerdo. ¿Por qué la oposición, la oposición ahora que versa, ahora en el partido que representa en la Asamblea Legislativa, Arena, también el FMLN, por otro lado, también cuestiona muchísimo el régimen? Decía el profesor Rafael Goches en una intervención en un medio de comunicación, hay 85,000 personas en prisión por vínculos con pandillas. Esas vidas las dejaron perder Arena, que dejó crecer a tales estructuras criminales, y el FMLN que los empoderó. No vengan hoy a señalar a quien les tocó resolver el problema. ¿Qué piensan ustedes de ese punto? Mira, voy a hacer una pausa, regreso con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué hay de esas voces que en algún momento cuestionan sobre todo el aspecto relacionado con derechos humanos? Ricardo y ambos. Bueno, yo creo que las diferentes organizaciones de derechos humanos y que trabajan en estas direcciones pues tienen la libertad, han podido presentar diferentes balances, informes, datos, estadísticas donde las organizaciones desarrollan
la recopilación de los casos que se supone que ellos han manejado. Tienen toda la atribución y la facultad de hacerlo, y me parece pues que en estos espacios de opinión también tienen la oportunidad de venir a defender sus propuestas, sus argumentos, y hacerlo pues con la técnica que ellos y ellas estimen conveniente. Yo no podría manifestarme sobre su trabajo, no acostumbro a hacer comentarios de trabajos que no me corresponden. Lo que puedo certificar es mi opinión. En relación a lo que representa el régimen de excepción, yo quiero manifestar que para mí, mi opinión es que el régimen de excepción ha sido el complemento a la estrategia del Plan Control Territorial. Y por supuesto aquí hay un elemento que incorpora el licenciado Faguaga como investigador académico, como persona que trabaja de manera especializada en las encuestas de opinión, midiendo y tomándole el pulso a la población salvadoreña. Y es el componente político. Las opiniones favorables al régimen de excepción en todas las encuestas va desde el 91 hasta el 97%. Entonces, como no podemos decir 96 ni 97, mi lectura es 9 de cada 10 personas encuestadas apoyan el régimen de excepción. ¿Quitarlo sería un error, Ricardo? Es que le exigen al presidente Bukele que lo mantenga. Entonces ya incorporás un elemento político que va en la toma de decisión. La decisión de hasta cuándo le corresponde únicamente al presidente Bukele mediante la asesoría de su gabinete de seguridad y el señor fiscal general de la República. Por aquí hay que decir algo que es bien importante. Fíjense que en la criminología hay varios puntos de vista y varias escuelas que pueden analizar el tema. Por ejemplo, la teoría de la ventana rota, que es muy conocida. Es decir, en el tema de que no puedes dejar la ventana rota y de repente no has arreglado esa ventana. Y aquí viene el profundo tema que decía, bueno, el profesor Goche estaba planteando, es que miren, el problema de las pandillas es un cáncer terrible. Hoy posiblemente uno viaja a otro país, yo hace poco andaba en otro país, y yo marqué el teléfono como que ando en El Salvador, pero alguien me lo quitó, no, te lo van a robar, mejor, porque hasta eso cambia uno la percepción hasta cierto punto. Ahora, por otro lado, la política más exitosa, porque pasa eso ahora, pero también esta ventana rota, que es lo que dice el profesor Goche, creo que es importante, es que hay un problema grave, y es cómo trabajas para que logres considerar que el régimen de excepción pueda tener su cometido, que era básicamente ordenar la situación de la casa. Ahora, para trascender y evitar la otra parte de que la criminología te dice, que es la criminología crítica, te dice algo. Si vos utilizás un régimen de excepción y lo transferís de lo criminal a lo político, entonces tienes que revisarlo. Entonces, pues yo creo que algo que es bien importante, hay que decirlo, que el régimen de excepción tiene que utilizarse para el tema criminal, y su caducidad está en función a que si el Estado tiene las condiciones, porque ojo, hoy se dice, no sé doctor cómo estarán los datos ahora, que andarán 8.000 pandilleros afuera, teóricamente hablando, pero esos 8.000 pandilleros tienen que ser capturados lo antes posible. Y un punto más importante, que si no tenés el aparato de hacer violencia, obviamente tenés que moverlo. ¿Hay remanentes todavía, Ricardo, desde tu lectura? Sí, hay remanentes. Pandilleros criminales existen que en El Salvador. Que ya no los andas en la calle, obviamente. Existen en El Salvador. Y con uno que permanezca en una comunidad, en un cantón, en un caserío, tiene toda la capacidad para levantar una nueva estructura. Yo no sé si se va a llamar clica, si se va a llamar barrio. Por eso no es necesario quitar el régimen de excepción. Esa es la decisión del presidente Bukele. Ahora, yo licenciado Faguaga, para mí, las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a las leyes especiales son más duras incluso que el régimen de excepción. Entonces, la legislación y el soporte que ha presentado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ante la Asamblea Legislativa, en acuerdo con la Fiscalía General de la República, le garantizan ese marco. Y lo otro es hablar de que no ha sido sostenible. Me parece que también es porque no queremos revisar la evidencia, los datos, las estadísticas y sobre todo la opinión de la gente que sabe que hay un control territorial. Sí, la otra que es importante es esta, porque hay que decirlo.
como decía, hay que escuchar las voces diversas que tienen con respecto a las situaciones, obviamente, de Sí, conflicto. porque hay que ver también el plano en el que se encuentran aquellas familias que tienen a personas que han sido detenidas. El profesor Goches decía que habían 80.000, pero de 80.000 no sabe si todos son delincuentes. Por eso te digo que un elemento importante, y creo que es fundamental, y que sí es de revisarlo, y no solamente, yo creería yo que el régimen como tal, es decir, es un complemento de una política. Sí, es un estamento, pero también tiene que revisar y saber el significado de un régimen, porque acá hay un problema, que es un régimen de sección. Y mucha gente te dice régimen de sección, pero todo que sabe. Ahora, en nuestros países, que lamentablemente los derechos de las personas individuales no son tan respetados, la gente no siente la diferencia, pues. Pero las garantías que vos negociás a cambio de tu libertad, pues hay también un problema. Fíjate que los teóricos del derecho, por ejemplo, bueno, Carl Smith no les gusta mucho, pero uno de los que origina este tema es Juncker Jacob. Ellos plantean el enemigo público, el pandillero es un enemigo público. El problema es cómo llegar a destacarlo. Es fácil cuando está tatuado, pero cuando está tatuado, ¿cómo lo haces? Que es un problema de la evidencia, que creo que las leyes, como dice el doctor, se hicieron para esa parte, ¿va? Pero también tenemos un punto importante en las visiones de Zaffaroni, que es un poco más en el tema de derechos humanos, y es que no solamente tenés que combatir al delincuente, porque el delincuente es un efecto. ¿Cómo combatir las causas que llevan al delincuente? Y ese es el punto medular. ¿Se está haciendo eso hoy con el tema de becas? Tendría y todo que hacer, esto? sí, ¿Cree que hay un énfasis en esto? De hecho, en el plan control territorial existe la fase 6, tengo entendido que se llama integración, porque hay un punto en esto, y es que no vas a tener un régimen de sección eterno, porque un régimen de sección es una herramienta que te permite llegar al orden público. Mi despedida es felicidades a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República, a la Fuerza Armada, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de la Defensa Nacional y Academia de Policía. Le han recuperado el territorio y la esperanza a la población salvadoreña. Bueno, de mi parte saludar, gracias doctor por estar, Ernesto, y a toda la audiencia también. Es un tema complejo, El Salvador ha sufrido mucho y es importante que busquemos la paz, restablecer el tejido social y buscar obviamente una sociedad obviamente con bienestar, ¿verdad? Ok, interesante, es un mundo lleno de, este tema pareciera ser una caja llena, sí, de muchas preguntas, de muchos aspectos positivos que resaltar. Sí. Somos un país con una criminalidad bastante controlada, sí, eso es innegable, ¿verdad? Pero que deja a su paso una constelación de preguntas que son las que obviamente están ahí versando en temas como los que hemos desarrollado esta mañana. Yo quiero agradecerles la oportunidad que nos han dado de conversar de este tema a ambos. Gracias, Ricardo, te agradezco muchas muchísimo. Gracias y muchas gracias. Y gracias también al licenciado Faguaga también por su participación en el programa, conscientes de llevarle siempre la oportuna discusión y análisis de los temas importantes del país. Nos despedimos agradeciéndoles como siempre su fina atención. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.